Mi esposa estalló: consigue un trabajo y mantente por ti mismo. Ella pensaba que yo era un esposo en quiebra que vivía de su sueldo. Yo solo sonreí y dije, está bien. Pero ella no tenía idea de que yo ganaba 7 millones de pesos al mes como el director ejecutivo de la empresa de sus sueños. La mañana en que mi esposa me dijo, estoy harta de compartir mi salario contigo. Consigue un trabajo y mantente por ti mismo, lo dijo mientras bebía el café que yo le había preparado dentro de una casa que yo había estado pagando silenciosamente todo el tiempo. Ella pensaba que yo era un esposo en quiebra que se escondía detrás de la consultoría. Su familia se reía de mí. Me comparaban con hombres de verdad. Me trataban como un peso muerto en su mesa perfecta. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ganaba 7 millones de pesos al mes. Y la empresa a la que mi esposa había pasado años rogando por unirse, yo la había construido. Pero la peor parte no fue el insulto. Fue darme cuenta de que la mujer que amaba solo empezó a verme después de que el mundo le dijo que yo valía algo. Y para entonces ya era demasiado tarde. Hay un tipo extraño de dolor al darse cuenta de que las personas solo te respetan después de descubrir tu título, tu dinero o tu éxito. Yo solía pensar que quedarme callado me hacía fuerte, pero a veces el silencio solo le enseña a las personas lo poco que pueden valorarte sin enfrentar consecuencias. Antes de comenzar, dime desde dónde estás escuchando esta noche. ¿Y alguna vez te has quedado en silencio mientras las personas más cercanas a ti malinterpretaban por completo tu valor? Para cuando la familia de Lenora llegó esa noche, la lluvia ya había convertido las ventanas de nuestra casa adosada en West Bellevue en cristales grises. Era el tipo de lluvia de finales de octubre que Seattle hace mejor. Constante, silenciosa y, de alguna manera, personal. Adentro, el comedor parecía sacado de una revista. Platos blancos, servilletas de lino, velas que Lenora compró en una tienda exclusiva en Kirkland porque, según ella, las velas normales olían a tienda de comestibles. Yo estaba en la cocina usando mi viejo suéter azul marino, reparando el asa de mi taza de café con pegamento para cerámica. La taza estaba astillada en el borde. Era azul marino y sencilla. En la parte delantera, descoloridas por años de lavados, había 2 palabras: sigo construyendo. Lenora entró mientras se abrochaba un pendiente. ¿Estás arreglando esa cosa de nuevo?, preguntó. Mantuve el asa en su lugar y le di unos segundos más para que se fijara. Todavía funciona. Ella soltó una risita corta. No fue cruel, exactamente, pero tampoco amable. Ambrose, simplemente tírala. Algunas cosas no valen la pena repararlas. Miré la grieta que atravesaba el asa. Algunas cosas sí lo valen, dije. Ella ya estaba revisando su teléfono. Así era Lenora Wren Holloway. Inteligente, refinada, lo suficientemente afilada como para cortar papel con una sola oración. Trabajaba en estrategia corporativa y se comportaba como si cada habitación fuera una prueba que tenía la intención de aprobar. Yo admiraba eso de ella alguna vez. Todavía lo hacía de alguna manera, pero últimamente cuando me miraba, yo podía sentir las preguntas ocultas detrás de sus ojos. ¿Qué haces exactamente todo el día? Su madre, Deline Mercer Hall, llegó primero. Estaba envuelta en un abrigo color camello y perfume caro. Detrás de ella venía Stellan Royce Whitaker, el tipo de abogado corporativo que podía hacer que pedir sopa sonara como una declaración jurada. Calewa Pierce Granger lo siguió con su esposa y su hija Marabel, quien llevaba una pequeña mochila morada y pareció aliviada cuando me vio. Tío Ambrose, susurró. ¿Dónde está el baño otra vez? En el mismo lugar que la última vez, dije. Pero te acompañaré hasta allí. Nadie me notó salir de la habitación con ella. Nadie me notó volver tampoco. Así era como solía ser. Tomé los abrigos. Ajusté el termostato cuando Deline dijo que la habitación se sentía fría. Rellené los vasos de agua antes de que alguien lo pidiera. Saqué una silla extra del estudio cuando Calewa dijo que su espalda le estaba molestando. Nadie me dio las gracias. Yo no esperaba que lo hicieran. Esa era la parte extraña. Cuando has pasado tu vida siendo el hijo menor, aprendes temprano que ser útil es más seguro que ser notado. Las personas útiles rara vez inician peleas.
Las personas útiles mantienen las habitaciones cómodas. Las personas útiles desaparecen a simple vista. La cena comenzó de manera bastante educada. Lenora les contó a todos sobre una presentación que había dado esa semana. Describió la reacción del vicepresidente senior, las métricas que había mejorado y lo cerca que se sentía de finalmente dar el salto a una empresa como Beltrix Global. Deline se inclinó hacia adelante como si Lenora estuviera leyendo las Sagradas Escrituras. Beltrix tendría suerte de tenerte, dijo. Ese es el tipo de lugar a donde van las personas serias. Tomé un sorbo de mi taza reparada. No debí haberla usado en la cena, pero había llevado café a la habitación después del postre y olvidé cambiar las tazas. Beltrix. Mantuve mis ojos en la mesa. Calewall le preguntó a Lenora si conocía a alguien dentro de la empresa. Stellan se ofreció a presentarle a algunas personas que podrían importar. Deline sonrió como si la familia estuviera discutiendo una corona que le pertenecía por derecho a su hija. Luego, Stellan me miró. Y Ambrose, dijo. ¿Qué estás haciendo en estos días? La mesa se quedó en silencio de esa manera suave en que las personas lo hacen cuando esperan que una respuesta sea insignificante. Abrí la boca. Lenora respondió primero. Él está haciendo consultoría, dijo. La palabra aterrizó sin fuerza, como una cubierta educada para el desempleo. Stellan asintió levemente. Consultoría, siempre flexible. Una pequeña risa se movió alrededor de la mesa. Nada ruidoso. Nada de lo que alguien pudiera ser acusado más tarde. Solo lo suficiente para decirme dónde estaba parado. Sonreí. Por dentro, sentí esa vieja tensión debajo de mis costillas. No era ira. Yo conocía la ira. Esto era diferente. Reconocimiento. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación llena de personas que creían conocerte, solo para darte cuenta de que nunca te habían mirado realmente? Mi teléfono vibró contra mi muslo. Miré hacia abajo. Corinne Elías Deine. La vista previa decía, paquete de la Junta de Beltrix finalizado. Necesito tu aprobación antes de la mañana. Puse el teléfono boca abajo antes de que alguien viera el nombre. Deline le estaba preguntando a Stellan sobre un caso legal. Calewall estaba explicando una votación de la Junta del hospital. Lenora sonreía, brillante y entusiasta, absorbiendo cada palabra de las personas que consideraba exitosas. Quería decírselo, no porque necesitara aplausos. Yo había superado eso hace años. Quería decírselo porque una parte de mí todavía esperaba que ella se sintiera aliviada, orgullosa, tal vez incluso arrepentida por los pequeños cortes que había empezado a dejar atrás. Pero otra parte de mí, la parte más vieja, la que había aprendido a quedarse callada en las mesas familiares, me detuvo. Si Lenora me amaba, yo quería saber que me amaba antes del título, no después. La cena se prolongó. Los platos de postre se vaciaron. Deline se quejó suavemente de que el café estaba demasiado fuerte, aunque se terminó la taza. Stellan revisó su reloj. Calewall bostezó en su puño. Cuando todos se movieron hacia la sala de estar, recogí los platos y los llevé a la cocina. Lenora me siguió el tiempo suficiente para dejar su copa de vino junto al fregadero. Ella miró mi vieja taza de nuevo, con el pegamento aún secándose en el asa. Realmente te aferras a cosas inútiles, dijo. Miré la grieta reparada y no dije nada. Más tarde, después de que la casa se quedó en silencio y Lenora subió las escaleras, me quedé solo junto a la ventana y vi la lluvia deslizarse por el cristal. Esa noche, entendí algo que había estado evadiendo durante meses. La familia de Lenora no solo me ignoraba. Ellos ya habían decidido qué tipo de hombre era yo. Para el domingo siguiente, casi me había convencido de no tomármelo como algo personal. Ese era uno de mis malos hábitos. Yo podía convertir la falta de respeto en un malentendido si me esforzaba lo suficiente. Lenora estaba estresada. Deline era anticuada. A Stellan le gustaba escucharse hablar. Calewall vivía en un mundo donde todos lo trataban como un regalo para la medicina. Siempre había una explicación si un hombre la deseaba con la fuerza suficiente. Condujimos a la casa de Deline en Clyde Hill justo antes del almuerzo.
Lenora pasó la mayor parte del viaje respondiendo mensajes de trabajo, con su teléfono balanceado en su rodilla. Mamá invitó a Stellan y a Kalewa, dijo sin levantar la vista. Por favor, no te tomes nada como algo personal hoy. La miré. ¿Por qué lo haría? Ella hizo una pausa el tiempo suficiente para decirme que sabía exactamente por qué. La casa de Deline estaba detrás de setos recortados y un camino de piedra que parecía como si nadie hubiera arrastrado nunca un contenedor de basura sobre él. Adentro, todo estaba preparado para transmitir éxito sin alzar la voz. Rosas blancas, bandejas de plata, fotos familiares colocadas donde los invitados notarían los títulos académicos correctos, las bodas correctas, los hombres correctos. Stellan ya estaba allí riendo con Deline cerca de la chimenea. Ella sostenía su brazo como si él fuera una acción financiera en la que hubiera invertido temprano. Stellan, cuéntale a Lenora sobre ese caso de fusión, dijo. Es fascinante. Kalewa llegó 10 minutos después y Deline casi resplandeció. Doctor Granger, dijo, besando su mejilla. La junta del hospital debe tener suerte de tenerlo. Luego me vio a mí. Ambrose. Bien. ¿Llegaste? Palabras pequeñas, un corte limpio. Me quité el abrigo y lo colgué junto a los demás. Me alegra verte, Deline. El almuerzo se sirvió en la terraza acristalada. La lluvia había cesado, pero el cielo aún estaba bajo y gris. Me senté junto a Lenora, usando una camisa sencilla de botones y el viejo reloj que mi padre me dio cuando yo tenía 22 años. A mitad de la comida, Deline levantó su mimosa. Simplemente creo que es importante, dijo, que las mujeres estén rodeadas de hombres que construyan algo significativo. Le sonrió a Stellan. Una carrera legal como la tuya requiere disciplina. Luego a Kalewa. Y la medicina, por supuesto, eso es verdadero servicio. Sus ojos me alcanzaron al final. Y Ambrose siempre ha tenido un espíritu tan tranquilo. La mesa soltó esa risa suave y cuidadosa que la gente usa cuando sabe que algo cayó mal. Lenora miró su plato. No me defendió. Esa fue la parte que se quedó grabada. ¿Qué duele más, el insulto que alguien dice en voz alta o el momento en que la persona que amas decide no corregirlo? Sonreí porque eso era lo que me había entrenado a mí mismo para hacer. Hacerlo fácil. No amargar la comida. No hacer que las personas se sientan incómodas con tu dignidad. Deline continuó, hablando de cómo la ambición era la columna vertebral de un matrimonio estable. Lenora asintió. Stellan añadió algo sobre cómo la motivación era imposible de fingir. Luego surgió el tema de Beltrix Global. Lenora se inclinó hacia adelante, viva de una manera que yo rara vez veía en casa. Esa empresa es diferente, dijo. Es el tipo de liderazgo del que quiero estar rodeada. Personas que realmente cambian las industrias. Pregunté suavemente, ¿qué sabes sobre el fundador? Ella se encogió de hombros. No mucho. Es reservado, aparentemente, pero las personas así no pierden el tiempo siendo invisibles. Miré mi reloj y dejé pasar la oración. Al otro lado de la mesa, Marabel deslizó una servilleta doblada hacia mí. La abrí bajo el borde de la mesa. Había dibujado un pequeño edificio con una figura de palitos al lado. Debajo, con letras torcidas, había escrito, el tío Ambrose construye cosas silenciosas. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Nadie se dio cuenta. En el camino a casa, Lenora revisó su teléfono todo el tiempo. Mantuve una mano en el volante y la otra cerca del bolsillo de mi abrigo, sintiendo esa pequeña prueba en forma de servilleta. Al menos una persona en esa casa me había visto claramente. Pero la próxima vez que Lenora hizo una broma sobre mí en público, ni siquiera el pequeño dibujo de Marabel fue suficiente para detener el daño. La servilleta que Marabel me dio se quedó en el bolsillo de mi chaqueta por el resto de esa semana. No la enmarqué. No di un discurso al respecto. Solo la llevé conmigo como un pequeño recibo del universo. La prueba de que una persona no había confundido lo silencioso con lo vacío. Ese viernes por la noche, Lenora me pidió que la acompañara a un evento de contactos profesionales en el centro de la ciudad.
Está conectado con Beltrix, dijo, de pie frente al espejo de nuestra habitación con 2 pares de pendientes en las manos. Muchos reclutadores estarán allí. Se verá mejor si no me presento sola. Yo estaba sentado en el borde de la cama abotonando mi chaqueta gris oscuro. Entonces, soy parte de la presentación, dije. Ella se detuvo y luego sonrió como si pensara que yo estaba bromeando. No seas sensible, solo sé normal. Normal. Esa palabra ha hecho mucho daño silencioso en los matrimonios. Condujimos hacia Seattle justo después de las 6. El tráfico avanzaba lentamente cerca del centro de convenciones y Lenora pasó todo el viaje ensayando nombres de la red profesional. La escuché, hice algunas preguntas útiles y le recordé los antecedentes de un reclutador cuando se le olvidaron. Ella no preguntó cómo lo sabía. El evento era en una azotea con vista a la bahía de Elliot. Paredes de cristal, música suave, luces ámbar, whisky en vasos pesados. Todos parecían impecables, refinados y hambrientos de un título mejor. Lenora cambió en el momento en que entramos. Sus hombros se enderezaron. Su voz se elevó. Se movía por esa habitación como una mujer que intentaba escapar del miedo a ser común. Me quedé cerca de la orilla con agua con gas en la mano. No estaba incómodo. Conocía habitaciones como esa mejor que la mayoría de las personas allí. Simplemente no necesitaba actuar para ellos. Un par de reclutadores cercanos empezaron a hablar de Beltrix Global. Aparentemente, el fundador todavía evita a la prensa, dijo uno. Inteligente, respondió otro. El misterio vende. Lenora se rió suavemente. Tal vez se esconde porque los hombres ricos envejecen terriblemente. El grupo se rió. Miré hacia mi vaso y sonreí lo suficiente para pasar por educado. La ironía era tan afilada que casi se sentía limpia. Unos minutos más tarde, Stellan apareció junto a nosotros, tan elegante como siempre con un traje oscuro. Ambrose, dijo, agarrando mi hombro como si fuéramos viejos amigos de la universidad. ¿En qué exactamente haces consultoría? Empecé a responder. Lenora tocó mi manga y dijo, Ambrose es más un espíritu libre. Hay frases más crueles. Pocas son más eficientes. Una mujer con un collar de perlas inclinó la cabeza. Oh, ¿estás entre trabajos profesionalmente? Lenora se encogió de hombros ligeramente. Él se está descubriendo a sí mismo. Esa fue la oración que se quedó grabada. No porque los extraños la escucharan. Los extraños van y vienen. Se quedó porque mi esposa la dijo con facilidad, como si hubiera practicado una versión más suave de ella en su propia mente muchas veces antes. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona a tu lado había comenzado a ayudar a otros a malinterpretarte? Me disculpé unos minutos después y salí al balcón. El aire olía a agua salada y lluvia. Mi teléfono había estado vibrando en mi bolsillo. Corinne, 3 mensajes perdidos. El equipo de adquisiciones de Singapur está esperando. El departamento legal necesita aprobación antes de la votación de la Junta. ¿Retrasamos? Lo llamé de vuelta. Retrasa la votación hasta que yo apruebe los números finales, dije en voz baja. Y dile a Bastián que quiero que la estructura de la deuda sea revisada antes de la medianoche, hora de Seattle. Detrás de mí, cerca de la puerta, un joven camarero que recogía vasos vacíos miró hacia mi dirección. Bajé la voz y terminé la llamada antes de que la curiosidad tuviera tiempo de convertirse en recuerdo. Cuando metí la mano en mi billetera para buscar el boleto del estacionamiento más tarde, la servilleta doblada de Marabel se resbaló hasta la mitad. El tío Ambrose construye cosas silenciosas. La empujé hacia atrás con cuidado. Ese pequeño cuadrado de papel me estabilizó más que la vista. Cerca del final de la noche, Deline se unió a nuestro círculo. Ella tenía una manera de aparecer exactamente cuando había una audiencia disponible. Lenora siempre tuvo ambición, dijo, colocando una mano en la espalda de su hija. Solía preocuparme de que terminara cargando con alguien más por la vida. Las palabras se asentaron sobre el grupo. Nadie se rió esa vez. Lenora tomó un sorbo de vino y miró hacia el horizonte. Luego cambió de tema. Eso dolió más que el comentario de Deline.
Una suegra puede herirte. Una esposa decide si a la herida se le permite permanecer. En el camino a casa, Lenora estaba radiante. ¿Conociste a Diane del departamento de reclutamiento? Dijo. Beltrix está expandiendo su equipo de estrategia. Esta podría ser mi oportunidad. Eso es bueno, dije. Ella siguió hablando hasta que llegamos a un semáforo en rojo cerca del lago Washington. La lluvia desdibujaba el reflejo de la señal a través del parabrisas. Luego me miró. Podrías esforzarte más socialmente, ya sabes. Mantuve mis manos en el volante. ¿Cómo se vería eso? No lo sé, dijo ella. Más energía, más ambición. Las personas notan estas cosas. La luz se puso verde. Conduje hacia adelante. Tal vez, dije, pero algo dentro de mí ya había dado un paso atrás en la habitación. 3 noches después, escuché a Lenora decir algo en una nota de voz que me hizo darme cuenta de que esto ya no era una frustración temporal. Para el lunes por la noche, me había vuelto silencioso de una manera. Incluso yo lo noté, no callado en el sentido obvio. Todavía le respondía a Lenora cuando hablaba. Todavía le preguntaba si quería cenar. Todavía enjuagaba la cafetera, traía el correo y reemplazaba la bombilla del porche de la que se había quejado 2 veces, pero que nunca llamó a nadie para arreglar. Pero algo dentro de mí había dejado de intentar acercarse. Esa noche, la lluvia caía constante contra las ventanas de la cocina. Lenora estaba arriba preparándose para una videollamada con Vesper Blidrowen, una consultora de marcas que hablaba sobre carreras profesionales como si fueran concursos de belleza con opciones sobre acciones. Yo estaba sentado en la isla de la cocina con mi taza azul marino, revisando informes de Singapur y Londres. En papel, las personas pensaban que yo hacía consultoría. En realidad, un equipo a través de 3 zonas horarias estaba esperando mi aprobación para una adquisición logística lo suficientemente grande como para poner nerviosa a la prensa económica. El lavavajillas zumbaba. La casa olía levemente a jabón de limón y pollo asado. Yo había cocinado porque algunos hábitos tardan más en morir que la esperanza. Lenora había comido de pie en la encimera, revisando mensajes entre cada bocado. Gracias, dijo sin levantar la vista. Eso era el matrimonio en su estado más solitario. Sin gritos, sin cerrar puertas de golpe, solo 2 personas lo suficientemente cerca como para escucharse respirar y lo suficientemente separadas como para dejar de preguntarse por qué. Unos minutos más tarde, ella pasó apresurada por la cocina, agarró su botella de agua y dijo, voy arriba. No enciendas el triturador de basura durante mi llamada. Su teléfono se quedó en la encimera, todavía conectado al altavoz inalámbrico. Lo noté solo porque el altavoz emitió un suave timbre. Luego comenzó a reproducirse una nota de voz. Al principio, alcancé el teléfono para detenerlo. Un hombre no tiene derecho a escuchar mensajes privados por accidente y fingir que es noble. Luego escuché mi nombre. La voz de Lenora salió a través del altavoz, cansada y baja. No puedo seguir arrastrando un peso muerto por la vida. Mis manos se detuvieron sobre el teléfono. La cocina pareció encogerse a mi alrededor. Vesper murmuró algo que no pude distinguir. Luego Lenora continuó, Ambrose es amable. Realmente lo es. Pero la amabilidad no construye un futuro. Necesito a alguien que realmente avance. Me quedé allí con la palma de la mano aún flotando sobre la pantalla. ¿Qué duele más? ¿Ser odiado o darse cuenta de que alguien dejó de creer en ti mucho antes de admitirlo? Mi propio teléfono vibró junto a la taza. Corinne. Luego de nuevo, luego una tercera vez. La vista previa decía, el consejo de adquisición necesita el lenguaje final. La junta está esperando. Peso muerto. Esa era la frase que estaba sentada en la cocina conmigo mientras media docena de ejecutivos esperaban mi firma para llevar un acuerdo de $1.000 millones a la línea de meta. Finalmente detuve la nota de voz. No tiré el teléfono. No marché escaleras arriba. No exigí una explicación. Solo me senté. La traición es extraña cuando llega en silencio. No siempre irrumpe por la puerta principal. A veces se desliza a través de un altavoz y toma asiento en tu propia mesa.
A la mañana siguiente, conduje hacia Seattle antes del amanecer. La ciudad todavía estaba húmeda y plateada, con los faros extendiéndose por la autopista. En Beltrix, la seguridad privada abrió la entrada lateral antes de que yo llegara a la puerta. «Buenos días, señor Vaughan», dijo el guardia. Arriba, Corinne tenía el paquete de la junta esperando. Selene Avery Knox ya estaba en la sala de conferencias con notas legales. Bastian Ward Sloan se unió por vídeo desde Nueva York, impaciente como de costumbre. Durante 2 horas, las personas escucharon cuando hablé. Esperaron cuando hice una pausa. Cambiaron de dirección cuando pedí mejores términos. Ese tipo de respeto debería haberse sentido satisfactorio. No fue así porque ninguno de ellos era Lenora. A última hora de la tarde, después de que terminó la llamada final, me senté solo en mi oficina y abrí un mensaje de texto de Marabel. Era una foto de un horizonte de ciudad de cartón que había hecho para la escuela. Una pequeña figura de papel estaba junto al edificio más alto. Su mensaje decía: el tío Ambrose construye las partes importantes que nadie nota. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se oscureció. Esa pequeña amabilidad casi me desmoronó. Cuando llegué a casa esa noche, Lenora estaba en la isla de la cocina con una pila de papeles y una copa de vino. Parecía irritada. No culpable. Ella no sabía que yo había escuchado la nota de voz. ¿Recordaste la factura de la electricidad?, preguntó. La miré. Perdón. La factura de la electricidad, dijo. No quiero otro cargo por pago atrasado porque lo olvidaste. Tengo suficiente en mi plato. Ahí estaba. No solo frustración, sino creencia. Ella realmente pensaba que yo estaba flotando a través de una vida que ella cargaba. Algo dentro de mí se volvió muy quieto. Lo recordé, dije. Ella asintió como una gerente aceptando una tarea completada, luego regresó a su computadora portátil. Cerca de la medianoche, se quedó dormida arriba con la luz azul de su pantalla aún tocando su rostro. Yo permanecí abajo en la isla de la cocina. Mi café se había enfriado. La vieja taza descansaba entre mis manos, con su asa reparada áspera bajo mi pulgar. Miré la grieta y finalmente dije la verdad en voz alta. No puedo seguir fingiendo que esto no está pasando. A la mañana siguiente, Lenora finalmente dijo la oración que destruyó cualquier esperanza que todavía me quedaba. A la mañana siguiente, la casa se sintió diferente antes de que ninguno de los dos dijera una palabra. Había escarcha a lo largo del borde inferior de la ventana de la cocina. No mucha, solo una línea pálida donde el frío se había presionado contra el cristal. Yo estaba despierto antes del amanecer como de costumbre, respondiendo mensajes de Singapur mientras Lenora dormía arriba. Corinne había enviado 3 documentos durante la noche, una revisión de licencias, un memorando de la Junta y una nota final sobre el retiro en Aspen. Los leí en la isla de la cocina con mi vieja taza azul marino a mi lado, la del asa reparada y las palabras «sigo construyendo» desvaneciéndose en el frente. Luego cerré la computadora portátil antes de que Lenora bajara las escaleras. Viejos hábitos. Hice el desayuno sin pensar demasiado en ello. Huevos, tostadas, café con leche de avena y canela, exactamente como le gustaba. Puse su taza cerca del lugar donde ella siempre dejaba caer su teléfono. Cuando entró, ya estaba vestida para la batalla. Chaqueta gris, cabello recogido hacia atrás, un pendiente puesto, el otro aún en su mano. Sus ojos estaban en su aplicación de presupuesto antes de que siquiera se sentara. Buenos días, dije. Ella emitió un sonido distraído que fue casi un saludo. La observé desplazarse por la pantalla. Su boca se tensó. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Qué? Estos cargos del hogar. Volteó el teléfono hacia mí, aunque no lo suficiente como para que yo lo leyera. Servicios públicos, compras de supermercado, ajuste de seguro, mantenimiento de la propiedad. Todo sigue subiendo. No respondí de inmediato. Lenora golpeó la pantalla con un dedo afilado. ¿Sabes lo que se siente ser el único adulto preocupándose por el dinero? Eso me dijo hacia dónde nos dirigíamos. Dejé mi tenedor. Lenora, no estamos en problemas.
Ella se rió una vez. No había calidez en ello. Eso es fácil de decir para ti. Siempre estás en casa. Desapareces en esa oficina, tomas pequeñas llamadas misteriosas y lo llamas consultoría. La miré cuidadosamente. ¿Crees que no contribuyo? Creo que contribuyes de maneras que no pagan las facturas. El refrigerador zumbaba detrás de nosotros. Ella se puso de pie, con el café intacto ahora. Estoy cansada, Ambrose. Estoy cansada de fingir que esto es normal. Estoy cansada de ser la que tiene una carrera real, presión real, expectativas reales. Podría haberlo detenido allí. Podría haber abierto mi computadora portátil, mostrarle un correo electrónico, una cuenta, un paquete de la Junta. Podría haber visto su rostro cambiar en menos de 10 segundos, pero yo no quería miedo. No quería vergüenza. Quería la verdad de lo que ella creía cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecer, y me la dio. Estoy harta de compartir mi salario contigo, dijo. Consigue un trabajo y mantente por ti mismo por una vez. Ahí estaba. No la nota de voz. No los insultos refinados de Deline. No las pequeñas sonrisas de Stellan. Esta era mi esposa parada en nuestra cocina diciendo la cosa que había estado cargando como un veredicto. No me sentí conmocionado. Eso me sorprendió. Alguna parte de mí ya lo había escuchado días antes. Este fue solo el momento en que dejó de esconderlo detrás de palabras más suaves. Ella continuó porque no la interrumpí. No sobrevivirías un mes sin mí. Dijo, ¿entiendes eso? Yo mantengo esta casa estable. Nos mantengo en movimiento y tú solo te dejas llevar. ¿Alguna vez te has mantenido en calma? No porque no sintieras nada, sino porque algo dentro de ti finalmente se rompió. Miré la taza frente a mí. La grieta reparada a lo largo del asa se había secado de manera desigual. Luego volví a mirar a mi esposa. Está bien, dije. Ella parpadeó. ¿Está bien? Sí. Su rostro cambió. Ella había esperado una defensa. Tal vez vergüenza. Tal vez una discusión que pudiera ganar. No le di nada de eso. Si quieres responsabilidad separada, dije, podemos hacer eso. Ella se cruzó de brazos. No tuerzas mis palabras. No estoy torciendo nada. Dijiste que estás cansada de compartir tu salario. Así que a partir de este momento, separamos lo que cada uno paga, lo que cada uno usa y lo que cada uno maneja. Su orgullo respondió antes de que su sentido común pudiera alcanzarla. Bien. Asentí una vez. ¿Estás segura? Sí, Ambrose. Estoy segura. Ese fue el acuerdo. Sin abogados, sin firmas, solo dos personas en una cocina fría. Una de ellas enojada, la otra finalmente despierta. Ella agarró su bolso y se fue a trabajar sin tocar el desayuno que yo había preparado. Después de que la puerta del garaje se cerró, me quedé sentado solo por un rato. Los huevos se habían enfriado. Su café permanecía lleno junto a su cargador de teléfono. Durante años, me había preguntado cómo salvar el matrimonio. Esa mañana, hice una pregunta mejor. ¿Qué pasa cuando dejo de proteger a las personas de las consecuencias de cómo me tratan? Para el mediodía, había hecho listas. No emocionales, sino prácticas. Compras de supermercado separadas, suscripciones del hogar separadas, visibilidad de facturas separada, calendarios separados, mandados separados. No cancelé nada esencial. No la saboteé. No jugué juegos. Simplemente dejé de hacer que su vida fuera invisible para ella. Corinne llamó alrededor de las 3. ¿Todavía planeas ir a Aspen la próxima semana? Preguntó. Sí, dije. ¿Todo bien por tu lado? Miré el refrigerador medio vacío y el recibo que había colocado en la encimera solo por mis compras de supermercado. Nada cambia, le dije. Luego colgué y casi sonreí porque todo había cambiado. Esa noche, Lenora llegó a casa preparada para la tensión. Encontró algo peor. Orden.
Su lado del refrigerador tenía una etiqueta ordenada. Sus cápsulas de café estaban en un recipiente separado. Un recibo de supermercado estaba junto a sus llaves. En la isla de la cocina, había un solo plato servido. ¿El mío? Yo estaba comiendo salmón a la parrilla, espárragos y arroz. Silenciosa y calmadamente, ella miró el refrigerador y luego a mí. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo de agua. Lo que pediste. Al tercer día de nuestras vidas separadas, Lenora comenzó a darse cuenta de cuánto de nuestro matrimonio había sido llevado por el hombre al que ella había estado llamando peso muerto. Al tercer día, la casa comenzó a delatarse a sí misma. No en voz alta. Las casas rara vez lo hacen. Susurran a través de pequeñas cosas. La bolsa de la tintorería se quedó junto a la puerta del garaje porque yo no me la llevé al salir. Los filtros de café se agotaron porque dejé de revisar la despensa antes de que Lenora se diera cuenta. Un paquete permaneció sin abrir cerca de la mesa de entrada durante 2 días porque yo no escaneé la etiqueta, no lo traje y no lo puse en su escritorio como solía hacerlo. Lenora notó cada cosa por separado al principio. ¿Esta blusa todavía está aquí?, preguntó el martes por la mañana, sosteniendo un top de seda que había planeado usar. Dijiste que te encargarías de tus mandados, dije, enjuagando mi taza. Me miró fijamente como si yo hubiera hablado un idioma extranjero. Está en tu camino. Solía estarlo. Eso fue todo lo que dije. Se fue usando una blusa diferente y cerró la puerta más fuerte de lo necesario. No la perseguí. Abrí mi computadora portátil, revisé un contrato de Zurich y aprobé un ajuste de financiamiento antes de que mi café se enfriara. En el almuerzo, conduje a Seattle para una reunión de Beltrix. Corinne se encontró conmigo cerca del piso ejecutivo con una carpeta bajo un brazo y esa mirada que ponía cuando sabía algo, pero estaba decidiendo si decirlo. «Te ves cansado», dijo. «Lo estoy». Consecuencias del matrimonio. No preguntó más. Los hombres como Corinne entendían el silencio sin hacerlo incómodo. Dentro de la sala de conferencias, las personas esperaban mi decisión sobre una adquisición europea. Abogados, analistas, 2 directores regionales por vídeo. Todos tenían opiniones. Nadie se movió hasta que hablé. Eso debería haberse sentido como poder. En cambio, seguí pensando en Lenora de pie en nuestra cocina, convencida de que yo no podía mantenerme a mí mismo. Después de la reunión, Corinne me acompañó al ascensor. Un día, dijo, las personas se darán cuenta de lo que has estado escondiendo. Miré la lluvia rayando el cristal más allá del vestíbulo. Tal vez quería que una persona me amara antes de que lo supieran. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Esa noche, llegué a casa alrededor de las 6:30. Lenora ya estaba allí, de pie frente al microondas, fulminando con la mirada una cena congelada que había burbujeado y se había quemado en los bordes. La cocina olía a queso chamuscado. Ella miró el salmón que yo había colocado en mi tabla de cortar. Eneldo fresco, limón, judías verdes ya preparadas. Debe ser agradable, dijo. Lo es, respondí. Su rostro se tensó. ¿Estás disfrutando esto? No, estoy viviendo según el acuerdo en el que tú insististe. Agarró la bandeja del microondas con una toalla de papel y la dejó caer sobre un plato. Parte de ella se deslizó hacia un lado como cartón mojado. Por un segundo, el viejo instinto surgió en mí. Arréglalo. Ofrécele la mitad. Suaviza la situación. No lo hice. Eso fue más difícil de lo que suena. A la mañana siguiente, metió la mano en el gabinete y bajó mi taza azul marino. Sus tazas estaban en el lavavajillas porque ella no lo había encendido. Me acerqué y se la quité suavemente de la mano. Esa es mía. Me miró, sorprendida. Es una taza, Ambrose. Sí, dije. Lo es. Vertí mi café en ella y me di la vuelta. Eso la lastimó. Yo podía verlo. No porque le importara la taza, sino porque finalmente le había negado el acceso automático a algo mío.
Más tarde esa tarde, Marabel pasó de visita mientras Deline asistía a una reunión de planificación de caridad cerca. Entró a la cocina, miró los estantes etiquetados en el refrigerador y luego me miró a mí. Tú y la tía Lenora se están peleando. Me sequé las manos con una toalla. Estamos aprendiendo qué pasa cuando las personas dejan de escuchar. Ella consideró eso con una seriedad de la que la mayoría de los adultos se habrían burlado. Antes de irse, despegó una pequeña estrella dorada de una hoja de pegatinas en su mochila y la presionó en mi taza. Para que recuerdes que todavía eres bueno, dijo. Tuve que apartar la mirada por un momento. Para el viernes por la noche, Lenora había gastado más de 200 pesos en comida para llevar, había olvidado una blusa de trabajo, había perdido la oportunidad de recoger algo en la farmacia y había llamado a 3 servicios diferentes de los que yo solía encargarme silenciosamente. En la cena, finalmente estalló. Esto es ridículo, dijo, de pie frente a mí mientras yo comía en la isla. Estás actuando como una especie de mártir. Dejé mi tenedor. No, Lenora. Estoy actuando como alguien que finalmente dejó de ofrecerse como voluntario para ser invisible. La habitación se quedó en silencio. Su boca se abrió, luego se cerró. Por una vez, no tenía una respuesta rápida. ¿Alguna vez te has dado cuenta demasiado tarde de que la persona que mantenía tu vida unida era la que menos apreciabas? Esa noche, se quedó dormida en el sofá, rodeada de documentos de trabajo y envases vacíos de comida para llevar. La televisión todavía transmitía algún programa de renovación de viviendas que ella no estaba viendo. Me quedé allí con una manta doblada en mis manos. Durante años, la habría cubierto sin pensar. Todavía lo hice. La coloqué sobre sus hombros con cuidado. Luego, me detuve junto al sofá, mirando hacia abajo a la mujer que todavía amaba y en la que ya no confiaba de la misma manera. No sabía si la amabilidad nos estaba sanando o ayudándola a seguir malinterpretándome. A la mañana siguiente, un descubrimiento inesperado finalmente obligó a Lenora a cuestionarse si alguna vez había conocido verdaderamente al hombre con el que se casó. El descubrimiento ocurrió porque Lenora se quedó sin papel para la impresora. Esa era la cosa curiosa sobre la vida. A veces la verdad no llega con truenos. A veces se cae de un gabinete de oficina a las 7:18 de la mañana mientras alguien busca papel para copiar. Yo estaba arriba afeitándome cuando escuché que se abría un cajón en mi estudio. Lenora gritó, ¿tienes papel para la impresora aquí? En el gabinete inferior, dije. Escuché la puerta del gabinete abrirse. Luego nada. Sin pasos, sin el crujido del papel, solo silencio. Me sequé la cara con una toalla y me quedé muy quieto. Yo sabía lo que había encontrado. Una carpeta de viaje ejecutiva negra estaba detrás del papel de la impresora. Yo no la había escondido. Ya no. Adentro había confirmaciones de vuelos, resúmenes de fusiones, notas privadas del Consejo de Londres y algunos documentos de Beltrix Global que llevaban el nombre que yo usaba profesionalmente. Ambrose Kessler Vaughan. No Ambrose, el de la cocina. No el esposo que ella creía que necesitaba ayuda para encontrar trabajo. Ambrose Kessler Vaughan. Cuando bajé las escaleras 10 minutos después, ella estaba de pie en mi oficina sosteniendo uno de los documentos. Su rostro era diferente. No estaba enojada, ni se veía superior, solo perturbada. ¿Qué es esto?, preguntó. Me ajusté el puño de la camisa. ¿Trabajo para quién? La miré. Ella volvió a mirar el papel. Estos correos electrónicos dicen, esperando su aprobación. ¿Por qué necesitarían tu aprobación? Porque a veces los clientes me esperan. Me miró fijamente, tratando de encajar esa respuesta en la versión de mí que ella había construido. No encajaba. Llego tarde, dijo por fin, dejando la carpeta con demasiado cuidado. Hablaremos más tarde. Pero no hablamos más tarde. No ese día. Ella se fue a trabajar y yo fui a Seattle. En Beltrix, el vestíbulo del edificio olía a piedra pulida y café expreso. La seguridad me saludó por mi nombre. Corinne se encontró conmigo cerca del ascensor privado con 2 teléfonos en la mano e impaciencia en sus ojos. «Vuelas a Aspen esta noche», dijo. «Lo sé».
El equipo europeo adelantó los números revisados. La Junta quiere una respuesta antes de la cena. Entonces tendrán una antes de la cena. Me estudió. Te ves como un hombre cuya casa se está quemando en silencio. Eso es exacto. El día pasó rápido después de eso. Lenguaje de contratos, modelos de expansión, una llamada con Zúrich, otra con Singapur. Las personas entraban con problemas y se iban con instrucciones. Yo había construido esa empresa desde una habitación alquilada y con una idea que nadie quería financiar. Ahora equipos enteros se detenían cuando yo hablaba y, sin embargo, durante toda la mañana vi el rostro de Lenora en mi oficina. Confundida. Eso era peor que la ira. La confusión significaba que la primera pared se había agrietado. A última hora de la tarde abordé un vuelo privado a Aspen con Corín y 2 altos ejecutivos. Llevé una pequeña bolsa de cuero, y envuelta en una toalla, mi taza azul marino astillada. La estrella dorada que Marabel le había puesto todavía estaba pegada cerca del asa. Corín la vio cuando puse la taza al lado de mi asiento. ¿Trajiste esa cosa vieja? Todavía retiene el café. Él esbozó una leve sonrisa. Tú y los objetos rotos. Miré por la ventana mientras Seattle desaparecía bajo la capa de nubes. Algunas cosas solo están rotas para las personas que no saben a qué sobrevivieron. La cabaña de retiro cerca de Aspen era silenciosa, cara e intencionalmente discreta. Sin candelabros, sin oro, solo chimeneas de piedra, madera oscura y ventanas que daban a la nieve. Esa noche, después de 3 horas de estrategia de adquisición, Corín me encontró solo cerca del fuego. Se quedó a mi lado por un momento antes de hablar. Por fin terminaste de protegerla de la realidad. Sostuve la taza entre ambas manos. No, dije. Terminé de proteger a la realidad de ella. Él asintió lentamente. Eso suena más saludable. No se siente más saludable. La verdad rara vez lo hace al principio. De vuelta en Bellevue, Lenora estaba haciendo su propia búsqueda. Lo supe más tarde, pero podría haberlo adivinado. Buscó a Ambrose Kessler Vaughan y Beltrix. No encontró casi nada personal. Algunas presentaciones legales, una cita de Corín, una empresa holding privada, ninguna foto sonriente del fundador, ningún perfil en una revista de moda, ninguna respuesta fácil. Eso lo empeoró para ella. Luego encontró los registros de la casa adosada. No completamente, solo lo suficiente para darse cuenta de que la propiedad estaba vinculada a una empresa holding sobre la que ella nunca había preguntado. Llamó a Stellan para almorzar al día siguiente. Él siempre estaba disponible cuando alguien importante se sentía inseguro. Según Lenora, ella le dijo que estaba confundida acerca de mí. Stellan le dio exactamente el tipo de veneno que suena como un consejo. Los hombres que esconden cosas generalmente las esconden por una razón. Esa oración hizo lo que él quería que hiciera. Convirtió la privacidad en sospecha. Cuando regresé de Aspen 2 noches después, Lenora me observó desde la isla de la cocina como si yo fuera una puerta cerrada. Ella había preparado café, pero no lo había tocado. Ambrose, dijo, más callada de lo habitual. ¿Qué haces exactamente? Dejé mi bolso. La nieve derretida goteó de las ruedas sobre el azulejo. Ahí estaba la pregunta que ella debió haber hecho hace años. Yo podría haber respondido completamente. Podría haber dicho, fundador, director ejecutivo, propietario mayoritario, 7 millones de pesos al mes en promedio a través de distribuciones, capital, licencias y compensación de la empresa holding. En su lugar, miré a la mujer que me había llamado peso muerto y dije la única cosa honesta que pude lograr. Nunca antes quisiste realmente la respuesta. Su rostro cambió. No lo suficiente como para convertirse en arrepentimiento, sino lo suficiente como para convertirse en miedo. ¿Qué sucede cuando la persona que te subestimó finalmente se da cuenta de que nunca fuiste quien ellos pensaban que eras? Esa noche, después de que ella subió las escaleras, me quedé solo en la cocina oscura con mi taza en la mano. La pequeña estrella dorada se estaba despegando en una esquina. La presioné para que quedara plana con mi pulgar. Algunas cosas sobreviven más tiempo del que deberían, susurré.
2 días después, Lenora entró a un evento ejecutivo de Beltrix y descubrió la verdad de la peor manera imaginable. 2 días después, Lenora recibió su invitación a través de Stellan. No me lo dijo al principio. La vi moverse por la habitación con esa precisión nerviosa que tenía antes de los momentos importantes. Un vestido negro en la cama. Una carpeta de portafolio junto a su bolso, tacones nuevos aún rellenos con papel de seda. El evento de invierno de Beltrix es esta noche, dijo finalmente, abrochándose un brazalete. Stellan me consiguió entrar en la lista de invitados. Me até los gemelos sin mirar hacia arriba. Eso es bueno. Ella me estudió en el espejo. No suena sorprendido. No lo estoy. Ella se dio la vuelta. ¿Qué significa eso? Significa que has querido esto durante mucho tiempo. Esa respuesta la irritó porque fue dicha con calma. Ella quería que yo estuviera impresionado. Tal vez intimidado, tal vez celoso. En cambio, salí 10 minutos antes que ella por el garaje con un traje oscuro que nunca me había visto usar. La gala fue en el centro de convenciones frente al mar. Lenora entró por el salón principal bajo luces y cristal, y una pared digital que decía, Beltrix Global, construyendo el futuro de manera responsable. Yo entré por el pasillo ejecutivo privado. La seguridad asintió antes de que llegara al primer punto de control. Buenas noches, señor Bowen. Corinne Elías Deine se encontró conmigo cerca de la entrada lateral con un asesor legal a su lado. Stellan está aquí, dijo. Esperaba eso. Ha estado haciendo preguntas inusuales. Déjalo. Corinne me miró. Estás muy tranquilo para ser un hombre que camina hacia una tormenta. He vivido en otras más silenciosas. Adentro, la habitación estaba llena de personas a las que Lenora había pasado años intentando alcanzar. Ejecutivos, inversionistas, reclutadores, miembros de la junta. El tipo de personas que hablaban en voz baja porque estaban acostumbrados a ser escuchados. La vi al otro lado del salón. Se veía hermosa. También se veía hambrienta de aprobación. Eso dolió más de lo que esperaba. Bastian Ward Sloan me vio primero. Se detuvo a mitad de una conversación y cruzó la habitación. Ambrose, dijo, dándome la mano. Hemos estado esperando tu aprobación antes de anunciar la expansión. Lenora escuchó eso. Vi que sus hombros se tensaron. Una mujer del departamento de finanzas se hizo a un lado para que yo pudiera pasar. Otro ejecutivo bajó la voz cuando me acerqué. Pequeños gestos, silenciosos. El tipo de cosas que las personas notan solo cuando todo su mundo comienza a inclinarse. El rostro de Lenora cambió pedazo a pedazo. Luego Stellan se movió. Subió a la pequeña plataforma de presentación durante lo que se suponía que sería un brindis de contactos profesionales. Su sonrisa se veía profesional, pero sus ojos eran demasiado afilados. Antes de celebrar el crecimiento, dijo, creo que la transparencia es importante, especialmente cuando la influencia y las relaciones personales se superponen. La habitación se quedó en silencio. Hizo clic en un control remoto. Apareció una diapositiva que mostraba correos electrónicos internos cortados y organizados para insinuar que yo había interferido en el acceso de contratación para Lenora. Un murmullo recorrió el salón. Lenora miró la pantalla, luego a mí. Por un momento, vi horror en su rostro. No vergüenza, sino miedo. Stellan le había dado una nueva historia en la que creer. Que yo no había sido reservado, sino controlador. Que la había estado poniendo a prueba. Que yo había estado manipulando todo desde detrás de una cortina. Fue un ataque inteligente porque usó verdades a medias. Mi oficina había revisado los protocolos de contratación. Mi nombre sí aparecía en los registros internos, pero el contexto es donde las personas deshonestas hacen su trabajo más limpio. No lo interrumpí. Dejé que terminara. El silencio puede ser confundido con debilidad por personas que nunca han visto la paciencia usarse adecuadamente. Cuando Stellan bajó el control remoto, Corinne se adelantó llevando una carpeta delgada. El asesor legal lo siguió. Esos registros están incompletos, dijo Corinne. La sonrisa de Stellan se tensó.
Incompletos como. Corinne abrió la carpeta. Cada aprobación mostrada aquí se originó en la oficina del director ejecutivo. La cadena completa de autorización está autenticada, con marca de tiempo y refrendada por el Consejo. Alguien cerca del frente preguntó, ¿quién lo autorizó? Corinne se volvió ligeramente y gesticuló hacia mí. Él lo hizo. El salón se quedó inmóvil. La pared de presentación cambió. Mi perfil ejecutivo apareció en la pantalla. Ambrose Kessler Vaughan, fundador y director ejecutivo de Beltrix Global Holdings. Nadie se rió. Nadie jadeó fuertemente. Eso habría sido más fácil. En cambio, la habitación simplemente se reorganizó en torno a la verdad. Lenora alcanzó el borde de una mesa de cóctel. Sus dedos se aferraron al lino. Parecía como si cada palabra que había dicho sobre mí hubiera regresado de golpe y se hubiera parado frente a ella. Stellan intentó recuperarse. Debe haber un malentendido, dijo. Estaba operando con la información que se me proporcionó. Yo di un paso adelante en ese momento, sin enojo, sin levantar la voz. Estabas tan ocupado midiendo el valor por la visibilidad, dije, que nunca te diste cuenta de quién estaba parado frente a ti. Su rostro perdió color. La seguridad no lo arrastró hacia afuera. Simplemente se acercaron, hablaron en voz baja y lo escoltaron hacia la salida lateral para ser revisado por el Consejo Corporativo. Así era como normalmente se veían las verdaderas consecuencias. Sin gritos, solo puertas cerrándose. Lenora me encontró cerca del balcón unos minutos después. Afuera, las luces de Navidad se reflejaban en el agua oscura. El viento de la bahía cortaba a través del silencio entre nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró. La miré. Y por primera vez esa noche, me permití sentir lo cansado que estaba. Porque pensé que si alguien te amaba, no tendrías que probar tu valor primero. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero no intenté alcanzarla. ¿Podrías perdonar a alguien que solo vio tu valor después de descubrir tu éxito? Antes de irme, saqué mi vieja taza azul marino de la pequeña bolsa que había llevado y la coloqué junto a su portafolio en la mesa del balcón. La estrella dorada de Marabel todavía se aferraba al costado, despegándose por una esquina. Lenora la miró fijamente. Por una vez, pareció entender que nunca fue solo una taza rota. Era la prueba de que alguien pequeño había creído que yo importaba antes de que alguien poderoso supiera mi nombre. A la mañana siguiente, después de que los titulares circularan por los círculos empresariales de Seattle, Lenora llegó a casa y descubrió que la mitad del armario estaba vacía. Para la mañana siguiente, Seattle ya sabía lo suficiente como para hablar. No todo, no toda la verdad. Los círculos empresariales nunca necesitan toda la verdad para empezar a susurrar. Tenían nombres, fragmentos, un rastro de correos electrónicos falsificados, una declaración de la Junta y una oración que seguía extendiéndose de teléfono a teléfono. Ambrose Kessler Vaughan era el fundador de Beltrix. Para el mediodía, Stellan estaba bajo investigación interna. Para las 3, el asesor legal había confirmado los registros manipulados. Para la noche, 2 empleados se habían presentado para hablar sobre la presión que él había ejercido sobre ellos antes, el tipo de presión que sonaba como creación de contactos profesionales hasta que mirabas de cerca y veías la intimidación por debajo. Las personas esperaban que yo celebrara. No lo hice. La verdad puede ganar en público y aún así dejar una herida privada detrás. Yo había mudado la mayor parte de mis cosas antes de que Lenora llegara a casa. No todo, solo lo suficiente. Abrigos, archivos, la maleta gris del armario del pasillo. Mi oficina estaba vacía a excepción del escritorio, la silla y el leve rectángulo donde había estado mi monitor. La vieja taza azul marino ya no estaba en la encimera de la cocina. Dejé una nota junto a la máquina de café. Creo que ambos dejamos de vernos claramente hace mucho tiempo. No tenía la intención de castigarla. Era la oración más honesta que me quedaba. Más tarde, me dijo que se quedó allí durante casi 20 minutos con su abrigo aún puesto, leyéndola una y otra vez. No me llamó. No llamó a Adeline. No llamó a Stellan, aunque él intentó comunicarse con ella 2 veces. Esa fue la primera elección decente que hizo en mucho tiempo.
Me quedé en un condominio frente al mar que la empresa poseía cerca del puerto. Era silencioso, demasiado limpio y estaba lleno de muebles elegidos por alguien con un gusto excelente y sin recuerdos. Dormí mal allí. Me despertaba antes del amanecer y seguía buscando sonidos que no estaban allí. El secador de pelo de Lenora, las puertas de los gabinetes, sus pasos cruzando el pasillo. Esa es la parte que la gente no entiende. Irme no significa que dejes de amar a alguien según un horario programado. Unos días después de Navidad, Marabel vino a verme con su madre. Llevaba un pequeño recipiente de sopa en ambas manos como si fuera algo frágil. Ayudé a hacerla, dijo. Me doy cuenta, dije. Se ve importante. Ella sonrió, luego sacó algo de su mochila. ¿Mi taza? La estrella dorada que le había puesto había desaparecido. Solo quedaba una marca pegajosa y pálida cerca del asa. Lo siento, dijo. La pegatina se cayó. Pasé mi pulgar sobre la mancha. ¿Está bien? Me miró con esa honesta seriedad. Los niños a veces la tienen antes de que los adultos se la quiten enseñándoles lo contrario. Pasaste toda tu vida demostrando que eres útil. Ella dijo, tal vez ahora simplemente puedas serlo. Yo me había sentado en habitaciones con multimillonarios, senadores, fundadores, hombres que podían mover mercados con 3 llamadas telefónicas. Ninguno de ellos había dicho nunca nada que me llegara de esa manera. ¿Alguna vez has pasado años demostrando tu valor a personas que ya habían decidido no verlo? Una semana después, Lenora pidió que nos reuniéramos en el pequeño restaurante en Kirkland a donde habíamos ido en nuestra tercera cita. Acepté porque la ira ya había hecho su trabajo. No había necesidad de alimentarla. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. «¿Te ves cansada?», dije. «Lo estoy». Por una vez, no intentó hacer que eso sonara noble. Nos sentamos uno frente al otro mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del restaurante. «Amo a la versión de ti que me hacía sentir segura», dijo. No sé cuándo dejé de ver a la persona real. Miré hacia la mesa entre nosotros. El viejo instinto todavía estaba allí, listo para consolarla, listo para suavizar la verdad para que pudiera soportarla. Pero había aprendido algo. La amabilidad sin honestidad es solo otra forma de desaparecer. Yo también escondí partes de mí, dije. No porque quisiera engañarte, sino porque tenía miedo de que si las personas supieran lo que yo tenía, solo se quedarían por lo que yo podría dar. Se limpió debajo de un ojo. ¿Entonces dónde nos deja eso? La miré durante un largo rato. Separados, dije. Al menos por ahora. Asintió como si la palabra le doliera, pero no la sorprendiera. No hubo un final dramático, ni gritos en el estacionamiento, ni un discurso final que arreglara lo que se había roto. Salimos juntos, nos detuvimos bajo el toldo y luego fuimos a diferentes autos. Eso se sintió honesto. En enero, comencé a ser mentor de empleados más jóvenes en Beltrix que me recordaban a mí mismo. Los callados, los cuidadosos, los que hacían el trabajo y dejaban que las personas más ruidosas se adueñaran de la habitación. Les dije lo que deseaba que alguien me hubiera dicho antes. Ser humilde no significa ofrecerse como voluntario para ser borrado. En la víspera de Año Nuevo, me quedé solo junto al puerto y vi los fuegos artificiales abrirse sobre el agua oscura. Mi teléfono vibró una vez. Lenora. Espero que algún día creas que merecías algo mejor. Mucho antes de todo esto. Lo leí 2 veces. Luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y miré el horizonte. No estaba curado. No completamente, pero era libre. A veces, la mayor venganza no es hacer que las personas se arrepientan de perderte. Es finalmente darse cuenta de que tú nunca fuiste el que carecía de valor en primer lugar.